Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de Acciona. Venga, Antonio, ¿estás preparado? Sí, pero espera, que hoy quiero empezar el programa con una cosa muy especial. Ah, vale, pues venga, bebe agua y empezamos. No, espera, no creo que no me has entendido. Esto es lo especial, este vaso de agua, fíjate. Pero, Antonio, ¿qué es lo especial? Bueno, pues esto que tengo en mi mano, esto no es un simple vaso de agua. Esto es algo muy antiguo y muy valioso. Parece cada vez más claro que una fracción significativa del agua que hay en la Tierra, que podría ser hasta un 30 o un 50% de ese orden, sería anterior al Sol. Anda, venga, ya, ¿cómo que anterior al Sol? ¿De dónde has sacado ese agua? ¿Lo dejaste anoche en la mesilla? Hombre, no, es agua normal, agua del grifo. Pero la persona que habla es Miguel Santander, astrofísico y astrónomo del Real Observatorio de Madrid, ni más ni menos. Y lo que nos cuenta es que buena parte del agua que tenemos en nuestro planeta, como esta que tengo yo aquí en mi mano, se formó muy lejos y hace mucho tiempo. El agua se forma a partir del hidrógeno y del oxígeno, ¿no? Y requiere unas condiciones especiales para formarse, o ciertas condiciones de presión y temperatura. Entonces, por lo general, el agua se forma sobre todo en entornos en los que se están formando estrellas. O sea, que ese oxígeno y ese hidrógeno se juntaron en el espacio interestelar para formar H2O antes incluso de que existiera la Tierra. ¿Qué te parece? Y es algo que se descubrió hace solo unos años, cuando un equipo de investigadores se puso a mirar las cantidades de hidrógeno simple y de deuterio que hay en el agua terrestre y vieron que no daba para generar todo el agua que vemos con su configuración actual y que no cuadraban las cuentas. El deuterio que se forma de esa manera es muy poco. No es el suficiente como para explicar la sobreabundancia que observamos. Con lo cual, la única posibilidad que queda es que todo ese deuterio estuviera ya en la nebulosa presolar. Y con ello, la mayor parte del agua de la Tierra, del sistema solar, vamos. Entonces, efectivamente, el agua es más especial de lo que creemos. Claro, te lo he dicho. Bueno, en realidad todos somos bastante especiales y espaciales, puesto que contenemos átomos muy antiguos que se forjaron en las estrellas. Esto es lo que tienes delante cuando te bebes un simple vaso de agua. Estás viendo los productos de una estrella que lleva muerta al menos 5.000, bueno, que lleva muerta así por lo menos 5.000 millones de años y que quedó en formó parte de la nube que más tarde serviría para formar el Sol. ¡Qué barbaridad! A partir de ahora voy a mirar el agua con otros ojos. Pues ya verás cuando avancemos en el programa de hoy. Vamos a intentar poner en la mente de los oyentes el valor que tiene este fluido que, entre otras cosas, permite la vida en la Tierra y vamos a explicar cómo estamos aprendiendo a reciclarlo y a no malgastarlo. Me gusta la idea. Bienvenidos a La Canica Azul. El 7 de diciembre de 1972, en su camino hacia la Luna, los astronautas de la nave espacial Apolo 17 tomaron una imagen de la Tierra a una distancia de 29.000 kilómetros. Aquella fotografía, en la que el planeta aparece solo en mitad de la oscuridad, pasó a la historia como La Canica Azul. Saludos, terrícolas. Bienvenidos a La Canica Azul, un podcast de Acciona sobre sostenibilidad y emergencia climática, en el que hoy os queremos hablar de uno de los recursos más importantes de nuestro planeta, sin el cual la vida no sería posible. Y para esta tarea nos acompaña el periodista y divulgador científico Antonio Martínez Ron. Hola, Antonio. Hola, qué buena el agua, por favor. Saludos, Noelia Lasso. Antonio, nos contabas en el arranque que el agua es de gran valor y además es un bien escaso. Todos sabemos esto de que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua, pero ¿cuánta agua hay realmente? Veamos, la Tierra contiene unos 1.400 millones de kilómetros cúbicos de agua, que traducido a litros es lo que se conoce técnicamente como un mogollón de litros. Bueno, seguro que yo creo que tú puedes ser un poquito más específico. Bueno, por lo menos lo puedo intentar. En realidad la cifra es difícil de visualizar, porque si te digo que es algo así como un 1 seguido de 21 ceros de litros, pues yo creo que te quedas como estás. Para explicarlo mejor, a veces se representa toda el agua de la Tierra en una esfera. Si la pudiéramos poner así, toda junta, mágicamente, en una pelota, tendríamos una esfera de agua de unos 1.385 kilómetros de diámetro. Bueno, eso es mucha agua, pero al lado de la Tierra, que tiene 12.000 kilómetros de diámetro, no parece tanto. Bueno, para la vida en nuestro planeta es más que suficiente. El 97% de esa agua se encuentra en los océanos y el 2% permanece congelada.
Y aquí hay algunas cifras que nos interesan. Solo el 2,5% del agua que existe en la Tierra es agua dulce. De ese 2,5%, el 90% está en la Antártida, o sea que esto ya va reduciendo muchísimo la cota de agua que tenemos para beber. Y atención, solo el 0,007% del agua existente en la Tierra es potable, y esa cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación. O sea que ese agua no es infinita. Debido a la contaminación y a procesos de sobreexplotación y salinización de acuíferos, la cantidad de agua a repartir para nuestro consumo es cada vez más pequeña. Y de eso es de lo que os vamos a hablar con nuestro primer especialista. Soy Eloy García Calvo, en este momento dirijo el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados en Agua, INDEA Agua, y soy además profesor de la Universidad de Alcalá. Eloy tiene una manera muy gráfica de explicar cómo estamos acortando esta reserva de agua disponible para nuestro consumo en el planeta. Si tú tienes una botella de agua y hace 40 años la bebía una persona, ahora esa botella de agua la tienen que beber entre dos. Y pasado un tiempo, pues tendrá que beber ese vaso de agua, o en vez de una botella, un vaso, para que sea menos, pues la tendrá que beber entre 4. Menos agua disponible y más gente a repartir. Ese es el resumen. Eloy es uno de los muchos científicos que trabaja en el desarrollo de tecnologías que permitan un aprovechamiento más eficiente del agua, entre ellas las tecnologías para su reutilización. Uno de los objetivos fundamentales en este momento en nuestro planeta Tierra, en esa nave planeta Tierra, es la recirculación. ¿Por qué? La reutilización del agua. ¿Por qué? Bueno, pues porque es escaso. Según la ONU, más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo a fuentes de agua potable y sufren lo que se conoce como estrés hídrico. Y aquí volvemos a nuestra metáfora favorita, la de la canica azul con recursos limitados. La Tierra tiene el agua que tiene, la que viene y que se formó antes del Sol, ¿te acuerdas? ¿Por qué se parece a la nave espacial? En la nave espacial el astronauta usa agua y después de los fluidos que genera se recupera y se vuelve a reutilizar. La naturaleza hace algo parecido en nuestro planeta. Visto así, el ciclo del agua, por el cual el H2O se evapora de los océanos, llega a las nubes, cae en forma de lluvia y vuelve a iniciar el proceso, se parecería al ciclo cerrado de una nave espacial. Y si recuerdas, ya habíamos citado aquí un ejemplo muy interesante para poder entender estos procesos, el de la Estación Espacial Internacional. Allí tuvieron que ingeniárselas para no tener que llevar agua con tanta frecuencia desde la Tierra. Lo que ha ido ocurriendo a lo largo de los años es que han desarrollado la manera de poder reciclar toda el agua de que disponen allí. Entonces, digamos que a día de hoy podemos decir que aproximadamente el 90-93% del agua es reciclada y ese otro porcentaje mínimo que queda sin reciclar es el que todavía se tiene que seguir subiendo con los módulos estos de apoyo, ¿no? Juan Ángel Vaquerizo, del Centro de Astrobiología adscrito a la NASA, nos recuerda que en la estación espacial aprovechan todos los recursos, incluida el agua, de la que no pueden desperdiciar ni una gota. La estación tiene un depósito de reserva con unos 2.000 litros para emergencias, pero en el día a día cada astronauta tiene un consumo asignado de unos 3,5 litros de agua al día, que proceden casi en su integridad del agua que ellos mismos han expulsado o han usado para lavarse. Lo que tienen es una parte que sería para tratar la orina y luego la otra sería para tratar el agua. Entonces, cuando digo tratar la orina, significa intentar separar de la orina el agua y luego quedaría el resto, que ya se trataría de otra manera, y luego con ese agua que hemos obtenido de la orina y con el agua que hemos obtenido del sudor, de la condensación del ambiente y de el agua que se utiliza para lavarse, todo este tipo de agua que queda, lo que llamamos aguas residuales, se procesa toda ella junta para pasarla, para convertirla en agua potable de nuevo. Recordemos que toda esta capacidad de reciclaje es algo que se ha ido mejorando y perfeccionando con los años. En las primeras misiones, como la de nuestros amigos del Apolo 17, tenían que deshacerse de los residuos por el camino. Tú fíjate una cosa, los Apolos no tenían baño, los módulos. Es decir, los astronautas tenían que hacer sus cositas en bolsas. Entonces, esas bolsas las tenían que almacenar cuando era sólido y cuando era líquido lo que hacían era colocarlo para expulsarlo fuera. Como en el Apolo 13, si viste la película, cuando desechaban la orina por la salida que fuera, decían la constelación de Orinón. ¿No te acuerdas? Muy bien. Vertido por la borda.
Ahí está, la constelación de Orinón. ¡Qué vista tan hermosa! Y todo esto ha mejorado muchísimo en las estaciones espaciales. Y aquí está lo más interesante, que en la Tierra también estamos empezando a adoptar la misma filosofía y a pensar en el agua como algo que no podemos malgastar alegremente porque estamos viendo la tendencia y el futuro que nos espera. Eso es precisamente la tendencia que preocupa a los expertos como Eloy García Calvo del INDEA. Somos una especie que está creciendo a una gran velocidad. Ese crecimiento lo que supone es disminuye o hace que el reparto del recurso agua, que es escaso, pues sea cada vez más escaso, y por otra parte contaminamos agua y la llevamos a la naturaleza, ¿no? En este contexto, España es un país semiárido, de los más amenazados por el cambio climático y la desertificación, y por eso es pionero en la gestión del agua. Uno de los proyectos punteros en los que trabaja el equipo de Eloy, por ejemplo, es en las estrategias de depuración de agua. Como pasa en la estación espacial, en la Tierra reciclamos el agua que consumimos para no desperdiciarla. Todas las grandes ciudades depuran cada año millones de toneladas de aguas residuales, con el consumo energético que eso implica. Pero gracias a la innovación se está obteniendo energía para que el proceso no tenga un coste energético extra y sea autosuficiente. Cada vez más. Podrías decir que es bioenergía, pero es energía generada en las estaciones depuradoras de aguas residuales. Todas estas aguas se tratan con bacterias, que son las que van eliminando algunos de los contaminantes. Esas bacterias pueden además generar gas que sirve para que las propias estaciones de reciclaje se retroalimenten energéticamente. El equipo de Eloy en INDEA, además, está trabajando en una innovación importante que consiste en dopar a algunas de estas bacterias con pequeñas corrientes eléctricas de modo que puedan hacer su trabajo sin necesidad de oxígeno y ser así más eficientes. Introduciendo corriente eléctrica en ese material conductor, estamos en condiciones de que esos microorganismos tengan un comportamiento similar al de los aerobios, pero sin introducirles aire, de manera que energéticamente no hay prácticamente consumo, no hay consumo energético. Esa es la situación ventajosa. No consumes prácticamente energía y tú eres capaz de regular el metabolismo de los microorganismos. El resultado, que ya está en fase de pruebas, podría terminar creando estaciones de depuración que consuman menos energía y encima generen menos residuos. Esto es solo un ejemplo de los muchos que os podríamos poner sobre aguas residuales, para que veáis que las grandes innovaciones de reaprovechamiento no se producen solo en la estación espacial, sino que se están trabajando aquí abajo, en la Tierra. Cuando hablamos de reaprovechamiento, hablamos también de evitar las pérdidas del propio sistema, es decir, tener más cuidado con el agua en general y no perderla por el camino. Las pérdidas de agua en las redes de distribución deberían ser menores, pero no son extraordinarias. Yo, por ejemplo, conozco casos, en Ciudad de México se pierde más del 40% del agua, de la escasa agua que tiene, de la que dispone, se pierde en las redes de alcantarilla, en las redes de distribución. Y hablando de Ciudad de México, se trata de una de las muchas ciudades del mundo donde el suministro de agua es un problema. Algunas de ellas, como veremos, están en Latinoamérica. Bueno, Ciudad de México tiene un problema. Está sobre una laguna, como bien dice la canción. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Una laguna desecada. Se está extrayendo agua de un acuífero profundo que tiene, y entonces al extraer agua, como son 20 y tantos millones de habitantes y se extraen del orden de 6 hectómetros cúbicos o no sé cuántos diarios, pues el suelo el nivel del suelo va siendo cada vez más bajo, y eso no hay estructura subterránea que lo soporte. Y este es uno de los aspectos más interesantes de la gestión del agua. Solemos fijarnos en el agua que va por arriba, pero ¿qué pasa con el agua que va por debajo y que no vemos? Ese es un tema fascinante. Enseguida bajamos a echar un ojo a esas aguas subterráneas y a explicar por qué son tan importantes. Estás escuchando La Canica Azul. La Canica Azul. La Canica Azul. Un podcast de Acciona. Stay tuned for the next installment on the Earth. I'll try to get out of this suit. Estad atentos para cuando nos toque mirar la Tierra otra vez. Voy a intentar quitarme el traje. Okay, just take it easy, Jack, and we'll be listening. Ok, tómatelo con calma, Jack. Nosotros estaremos a la escucha. Man, I've never taken it so easy in my life. I tell you, Bob, I couldn't have believed this would be an experience like it is now.
Tío, no he estado más tranquilo en mi vida, te lo digo en serio, Bo. Nunca me habría podido creer que esto sería una experiencia como la que estoy viviendo ahora mismo. Roger. Recibido. Seguimos en la Canica Azul, acompañado siempre de las reflexiones del astronauta Jack Smith a bordo del Apolo 17, y estábamos hablando de la gestión sostenible del agua y ahora vamos a meternos en temas más profundos. Es hora de que descendamos bajo la superficie de la mano de nuestro siguiente invitado, Enric Vázquez, investigador del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua en Barcelona, el IDAEA. Mi línea de investigación es el tema de agua, pero sobre todo está enfocada a aguas subterráneas, que como tú ya sabrás, pues es la mayor reserva de agua dulce, está aparte del hielo, es el agua subterránea, ¿no? Enric trabaja estudiando lo que sucede en las aguas que están bajo tierra, valorando la manera en que distintos proyectos pueden alterar su equilibrio y afectarnos a todos, porque son una parte importante del agua que consumimos en muchos lugares. De lo que se consume, sabemos que el 75% o el 70%, más o menos 2/3, es agua superficial, lo que se consume. Y el resto que queda es prácticamente todo agua subterránea. El principal problema de estas aguas es la dificultad para controlar las extracciones ilegales, en especial en algunos lugares como el sur de España, donde hay más dependencia de este recurso. En España, uno de los grandes problemas que tenemos es que la administración no tiene control. Y tienes millones de pozos ilegales. Pero te hablo de millones, no hablo de 10.000. Y ese es un problema porque la gestión en estos acuíferos es prácticamente imposible. El trabajo de los especialistas, como Enric Vázquez, consiste en medir los niveles de estas aguas freáticas y emitir informes para que los ayuntamientos o las comunidades decidan sobre su impacto. Y estas aguas pueden subir o bajar. Si suben los niveles, pues te puede afectar a túneles subterráneos o cosas de estas, y tienes que drenarlo. Si bajan los niveles, pues te puedes quedar, la gente que trabaja con sus pozos, pues se queda sin recurso. Puede incluso haber problemas de pequeñas subsidencias, ¿no? Como pasa en Venecia, es debido a extracciones de fluidos. Y bueno, trabajamos en este tipo de cosas. Un aspecto muy interesante del trabajo de Enric es que a veces estas intervenciones consisten directamente en inyectar agua en los acuíferos y mantenerlos vivos. Coger agua de un sitio para ponerlo en otro. Sí, por ejemplo, meter en los acuíferos agua depurada, agua residual, que una vez pasado la depurada se tira al río, se tira al mar, pues no, pues eso se puede aprovechar y recargar los acuíferos, y obviamente lo has de hacer con unas garantías de calidad. No puedes meter cualquier cosa porque entonces haces el efecto contrario, te cargas el acuífero, ¿no? Para que comprendáis la relevancia que puede tener el control de las aguas subterráneas, Enric nos cuenta lo que sucedió en Barcelona a partir de los años 70. Una experiencia que al final le tocó vivir y gestionar directamente. En Barcelona, aquí ocurrió que, fíjate, en el polígono industrial más grande que había en España a principios del siglo XX estaba en el Poble Nou de Barcelona, que es un barrio, no sé si lo conoces, que ahora es la zona que se está desarrollando más, diagonal al mar y toda esta parte. Pues eso, ahí ese polígono existía porque tenían una gran cantidad de agua subterránea de buena calidad. Entonces, todas las empresas en ese momento de tintes, de curtiembres, cosas que son grandes consumidoras de agua, pues tenían su abastecimiento propio. Pero llegó la crisis del petróleo de los años 70, los pozos empezaron a agotarse y a salinizarse porque entraba agua del mar y las empresas abandonaron la zona. Y después de marcharse, poco a poco, en las siguientes décadas, toda esa agua fue recuperando terreno. ¿Qué pasó? ¿Qué había pasado? Que durante la época de explotación los niveles de los acuíferos estaban súper deprimidos, súper bajos. Los acuíferos estaban secos. Entonces, durante esos años que ya se fue dejando de explotar, el nivel fue recuperando, y a medida que recuperaba, se fueron afectando los túneles del metro, los edificios, no sé qué, hasta que en los años 90, pues el ayuntamiento nos llamó: tenemos agua por todos lados, los túneles, no sé qué, para aquí, para allá, ¿qué narices está pasando? Un buen ejemplo de que te conviene saber dónde está el agua bajo tu ciudad y cómo gestionarla. Y de que puede ser un problema que los acuíferos se vacíen, pero también que vuelvan a llenarse de repente. Pues la causa fue que el exceso de extracción en principios del siglo y el cese de esas extracciones en la última mitad del siglo. Entonces eso recuperó a su posición natural, que nadie lo tenía presente,
y entonces afectó a todas estas infraestructuras. De hecho, lo que hicieron los técnicos entonces fue convencer al ayuntamiento de que aquello que parecía un problemón en realidad era una ventaja. Se planteó un aprovechamiento de las aguas freáticas, pues limpieza de calles, regar jardines, el riego de parques, de todo esto, que se hiciera así. Entonces, todos los usos municipales, entonces eso supone un ahorro en metros cúbicos muy grande de agua que no usas de la red de potable. Y hoy en día en Barcelona se sigue aprovechando este recurso de forma eficiente. Pero en esta y en otras ciudades el mayor problema no suele ser por exceso de agua subterránea, sino por defecto. Y cuando el agua dulce se retira, el agua salada gana terreno. Primero el agua entra al sistema y ese agua circula por el terreno y siempre está circulando hasta un punto bajo. Igual que un río. Un río llueve en el Pirineo y va a parar al mar porque el mar es el punto bajo. El agua subterránea también busca sus puntos bajos, que son ríos o son un manantialillo, pero el punto bajo general es el mar. Toda el agua subterránea va a parar al mar. Y precisamente por esto, si el agua dulce se retira, le estás dejando espacio al mar para avanzar. Si no sale agua dulce al mar, entra el agua salada adentro. Entonces es peor. Y esto es lo que está sucediendo en zonas costeras donde se sobreexplotan los acuíferos. Esta mala gestión provoca que el mar vaya avanzando y empobreciendo el terreno, con lo que inicias un proceso de empobrecimiento difícil de recuperar. Exactamente, tú vas a Murcia, vas a Almería, vas a sitios que la explotación de subterráneas, porque no hay ríos, es tremenda. Eso hace que el nivel dentro del terreno, el nivel de agua, baje mucho, baja por debajo del nivel del mar, entonces el agua del mar pues se mete para adentro, porque le gusta el punto bajo que te decía. Entonces todo eso se saliniza y eso luego ese recurso ya no deja de existir. Y ahí pues tienes que esperar años y años hasta primero que recuperes los niveles y luego que saques el agua salada. Y hablando del mar, tal vez toda esta gestión derrochadora del agua viene de lo mismo, de ver esa cantidad de agua sobre nuestro planeta y pensar que es una fuente inagotable. Claro, porque uno ve la Tierra desde fuera con todos esos océanos y tiene la impresión de que no hay precisamente un problema con el agua, pero en realidad el agua disponible para nuestra vida es cada vez menos. Lo explica así de bien Enric. Claro, tú vas a la playa, ves el mar y ¿cómo se va a agotar esto? ¿Qué chorrada? Pues sí. Y sobre todo la que no es salada, que cada vez se ve menos, ¿eh? O sea, los ríos están más contaminados, ya nadie se atreve prácticamente a ir con la garrafa a llenar el agua de la fuente porque es la más buena. Eso ya lo hace muy poca gente. Entonces ahí estamos fastidiando. Pero la cuestión es, ¿y si conseguimos desarrollar una tecnología que nos permita aprovechar el agua de los océanos y resolver el problema en los lugares donde hay escasez? Esa tecnología de desalación ya existe, y aunque durante mucho tiempo ha sido demasiado costosa energéticamente, cada vez es más eficiente, como nos apunta Eloy García Calvo. Ha mejorado muchísimo. O sea, para que nos hagamos una idea, hace 20 años, pues el consumo energético para desalar un metro cúbico de agua de mar, pues debía estar en 20 kilovatios hora, por ejemplo, y ahora está en 2 y pico, 3 y pico, está cerca de lo que se conoce como el límite termodinámico. En el mundo hay ahora mismo alrededor de 18.000 plantas desaladoras y cada año aumentan en torno a un 10%. España, debido a su situación hídrica, ha tenido que ponerse las pilas y es hoy en día uno de los líderes mundiales, con unas 900 plantas. España es uno de los países que más agua desala, debe ser el quinto o sexto país que tiene capacidad de desalación más grande y probablemente si hay un sector pionero fundamental en España es el sector del agua como marca España. Para que os hagáis una idea, os doy un dato. En España, aproximadamente el 10% del consumo de agua se obtiene de la desalación. Y es algo que está creciendo. Y en buena parte de estas plantas utilizan una tecnología que lo ha cambiado todo y que se conoce como ósmosis inversa. Y como cada programa, llega el momento de acudir a nuestro diccionario sostenible para aclarar de qué estamos hablando. Diccionario sostenible. Ósmosis inversa. La ósmosis es un fenómeno físico natural que se produce en las células y que ocurre cuando existen dos líquidos con diferente concentración de partículas diluidas, separados por una membrana semipermeable. En este proceso, el líquido de menor concentración atraviesa la membrana hacia el de mayor concentración a través de diminutos poros de tamaño molecular. Pero nuestro concepto de hoy, la ósmosis inversa, es un proceso tecnológico en el que, como dice la palabra, invertimos este mecanismo.
De esta manera, si tomamos agua de mar que contiene una alta concentración de sal, le aplicamos una gran presión y la hacemos pasar a través de una membrana, al otro lado obtenemos agua sin sal, mientras que en el lado de partida queda el agua restante con la sal que la membrana ha impedido pasar. En el filtrado se obtienen dos productos, agua dulce y salmuera. El agua dulce pasa por un proceso de remineralización y cloración, se almacena en depósitos y de ahí se envía a la red de distribución para su consumo. La salmuera, por su parte, es diluida antes de ser devuelta al mar para evitar concentraciones de sal que, de otro modo, podrían ser nocivas para el ecosistema. La ósmosis inversa no solo es el sistema de desalación más avanzado, sino también el más eficiente y el más beneficioso para el planeta. Genera hasta 4,5 veces menos emisiones de efecto invernadero que el resto de tecnologías de desalación. Esta es la definición de la ósmosis inversa, nuestra palabra de hoy en el diccionario sostenible. La tecnología de ósmosis inversa ha cambiado muchas cosas y se ha convertido en indispensable en algunas zonas del planeta donde la escasez del agua puede ser aún más determinante. Y precisamente en la última parte del programa nos vamos a ir a uno de los lugares donde esta tecnología, con sus pros y sus contras, se ha convertido en un elemento vital. Un inmenso laboratorio en el que podemos ver lo que podría pasar en el futuro en otros lugares cuando el agua escasee. Haced las maletas porque nos vamos a Chile. Estás escuchando La Canica Azul, un podcast de Acciona sobre sostenibilidad y emergencia climática. Seguimos en La Canica Azul, que es el nombre de la fotografía de la Tierra que el astronauta Jack Smith tomó en 1972. Y como sabéis, nuestro programa corre en paralelo con las andanzas de la misión Apolo 17 y los astronautas, que de camino a la Luna, fijaron su atención especialmente en la belleza y fragilidad de nuestro planeta. Pero atentos, porque en la segunda noche de camino hacia la Luna ocurre algo, en apariencia intrascendente, pero que va a tener una importancia vital en la misión. Escuchad. Ok, muy bien. He perdido mis tijeras. Si hay algo que podáis hacer para ayudarme a encontrarlas, os lo agradecería. Ok. El astronauta Ron Evans ha perdido las tijeras dentro de la nave y no las encuentra. No pueden haber ido muy lejos, piensa. Cada uno de los astronautas tiene asignadas unas tijeras y serán mucho más necesarias para la misión de lo que puede parecer. Al cabo de unas horas, Evans vuelve a sacar el tema y en Houston se dan por enterados. Ok, todavía estoy buscando mis tijeras. ¿Buscando qué? Mis tijeras. ¿Qué has hecho? ¿Las has cambiado de sitio o quieres que eche un vistazo y mire dónde pueden estar? No, están atrapadas en el controlador manual número 1. Esa cosa en la que se supone que ponemos el cinturón y en la que metemos cosas. Estaba ahí sujeta anoche cuando me fui a dormir y esta mañana ya no estaba. Bueno, tengo el presentimiento de que están todavía junto a ti, en alguna parte. Como veis, hasta ese momento en la misión Apolo 17 el ambiente es distendido, hacen bromas y todo va bien, pero a lo largo de los próximos programas ya veréis que la pérdida de las tijeras no va a ser tan intrascendente como podría parecer. Volvemos al tema del programa, que era la escasez de agua, y os habíamos prometido viajar hacia un lugar especialmente seco. Vamos allá. La ciudad donde estoy yo, el 80% que consumimos de agua es agua desalada. Y la semana pasada acá inauguraron otra más en una ciudad cercana. O sea, está llena de desaladora en toda la costa. Como escucháis, nuestro siguiente invitado se encuentra en un lugar donde el agua escasea y las desaladoras son vitales. Ya sabemos que estamos en Chile, pero en concreto, ¿en qué lugar? Yo estoy en Antofagasta, que es la región donde se concentra mayormente la actividad minera. Nuestro protagonista, además, es uno de los especialistas que estudia el impacto de la gestión hídrica sobre el terreno. Dejemos que se presente. Yo soy Luis Cisterna, soy profesor titular de la Universidad de Antofagasta. Soy doctor en Ingeniería Química en la Universidad de Wisconsin. Un momento, porque quiero que os fijéis en un pequeño detalle, sin importancia. Quiero que reparéis por un segundo en el hecho de que nuestro experto en agua se llama Luis Cisternas. Hasta a él le parece gracioso cuando se lo recalco.
Pero de verdad no se lo habían dicho antes. No. Bueno, a ver, aparte de esta cuestión de los nombres, nos hemos fijado en esta región de Chile por un motivo. Antofagasta está al norte de Chile y es una de las zonas más secas del país, pero a la vez es de las zonas más ricas. Bueno, estamos en una zona, es el desierto más árido del planeta, otro que los polos, y entonces no tenemos lluvia, otro que en la montaña, que es donde llueve en ciertos periodos del año. Por lo tanto, recursos hídricos no tenemos. Las empresas mineras, que la industria del cobre fundamentalmente es la gran consumidora de agua. El 70% del agua en la región se consume en la industria minera. Pero en este lugar los problemas con la gestión del agua no vienen de ahora. Las ciudades de esta parte de Chile llevan lidiando con la escasez de agua desde su fundación. Esta ciudad tiene una historia de sin agua, porque esta ciudad en años atrás, en los años 50, el agua llegaba por ferrocarril desde la cordillera. Y hay historias, por ejemplo, de las primeras instalaciones de tubería de traer agua de la cordillera que fracasaron. Y se producía una situación muy llamativa. Estaban secos, pero tenían un montón de agua delante, al alcance de la mano. Y sin embargo teníamos este mar, mucha agua al frente, pero que no podíamos usar para consumo humano. Así que cuando después de décadas de explotación las minas se quedaron sin agua para seguir con su trabajo en las montañas, ¿a dónde miraron? Dado ese panorama de que los recursos están agotados, el sacar agua desde pozos o ¿cierto? De la cordillera ya no es sostenible, está afectando el ecosistema. La única opción que ven las empresas mineras es usar agua de mar. En este contexto se ha generado una situación alucinante. Decenas de empresas mineras están sacando el agua del mar, desalando en sus instalaciones de la costa y subiéndolo hasta zonas que están a 3.000, 4.000 metros de altitud, donde extraen el cobre y otros elementos. Cada minera está instalando su propia planta desaladora o de captación de agua y bombeando hasta la cordillera. Unas tuberías que cruzan el desierto de un extremo a otro, recorriendo muchos kilómetros. ¿Pero de qué distancias estamos hablando? 200, 300 kilómetros, que van de la costa hacia la montaña. Madre de Dios, imagina esas tuberías que llevan el agua desde el mar hasta las montañas tierra adentro. Luis Cisternas, por cierto, es el director del proyecto Agua de Mar Atacama, en el que trabaja para proponer soluciones más sostenibles y reducir el impacto sobre los recursos de la región. Las mineras de cobre que están en la cordillera, que usan recursos hídricos, digamos, local, están afectando el ecosistema. Por lo tanto, prácticamente todo nuevo proyecto que nace aquí considera agua de mar. No hay proyectos nuevos que puedan considerar seguir usando recursos hídricos en la cordillera. Eso está agotado y está claramente afectando el ecosistema. Ahora mismo algunos críticos de la desalación se quejan del vertido de salmueras al mar, pero como ya hemos contado, se diluye antes de verterla y se hace mar adentro. Otra de las críticas que se hacía a la desalación era su alto coste energético, pero esto ha mejorado mucho y ya no es un problema. De hecho, el sistema de bombeo de agua hasta las minas consume ahora mismo 4 veces más que la desalación. Pero es la única alternativa, dado que el agua de la cordillera no da para todas las minas, y esto es la base de la economía de la zona. Recordemos que sin estos sistemas mucha gente dejaría de tener un medio de vida. Y lo peor es que Antofagasta no es la única zona de Chile que se queda sin agua. Te presento a Cristian Chadwick, ingeniero de la Universidad de Chile y especialista en hidrología y recursos hídricos. Todos, o no todos, pero un gran porcentaje de estos modelos dice que Chile va a ser más seco a futuro, dice que va a haber más temperatura. Chadwick nos cuenta que a todo esto se suma una situación de megasequía que dura ya 10 años en Chile y que en parte obedece a las anomalías introducidas por el cambio climático. La situación en Chile es tan extrema que por primera vez hay grandes lagunas, como la de Aculeo, que han desaparecido. En mayo de este año les mostramos estas imágenes. Corresponden a la laguna de Aculeo, totalmente seca. Fue la primera. Estamos hablando de una laguna de unos 12 kilómetros cuadrados que se secó por completo en mayo de 2018 muy cerca de Santiago. ¿Pero por qué se secó? Ahí se suman varios factores. Cuando uno analiza qué cambios ha ocurrido en la última década para que se secara, el cambio más importante es la sequía, digamos. Dicho eso, uno puede ver que tenemos un sistema de gestión de agua, el cual ocurre una sequía y los consumos no se adecúan a esta menor disponibilidad. Y eso es algo que hay que repensar. Ya os lo traduzco yo. Resulta que a pesar de la sequía extrema en la zona, se seguían cultivando aguacates, por ejemplo.
es decir, no se adaptaron las políticas de consumo de agua. Esta es la clave, cambiar la manera en que pensamos en el agua, en el valor de ese vaso de agua con el que empezábamos el programa. En Antofagasta, como señala Luis Cisternas, esto ya se tiene muy presente. También hay que entender de que el agua aquí es algo que tiene un costo alto. El consumo de una casa de agua, el costo puede ser más alto que pagar la electricidad. Yo ahora vivo en un departamento, pero antes tenía mi casa con jardines y pagaba casi el doble en el costo de agua que la electricidad. En los países donde tenemos agua abundante y casi gratis, llegará un momento en el que tengamos que empezar a valorarla de otra forma. Todo esto que nos ha contado Luis Cisternas me trae a la mente un fragmento de un libro del gran Antoine de Saint-Exupéry, Tierra de los Hombres, donde se relata lo que sienten dos habitantes del Sáhara cuando les llevan a una región más al sur, en Senegal, y ven por primera vez una cascada natural. Eran hombres que nunca habían visto un árbol, ni una fuente, ni una rosa, escribe Saint-Exupéry. Los dos se quedan mirando la cascada y cuando les dicen que tienen que marcharse, ellos dicen que no, que tienen que esperar. ¿Esperar a qué?, les preguntan. Espera al final, dicen ellos, a que se acabe esa magia. Porque en su experiencia, las pocas veces que han visto llover, el torrente ha cesado al cabo de un rato, así que ni siquiera pueden imaginar que algo así pueda brotar de forma permanente. Creen que el agua va a dejar de brotar en algún momento. Para alguien que vive en el Sáhara es increíble que exista algo tan alucinante como, por ejemplo, un río. Y algo así debe ser lo que siente un habitante de Antofagasta cuando visita, digamos, por ejemplo, Finlandia. Yo creo que en general la gente aprecia mucho el agua y tenemos un valor distinto. Estuve a fines del año pasado y comienzo de este año en Helsinki, y viviendo ahí unos 3 meses. Entonces, claro, uno se sorprende de que el agua... en todos los restaurantes es gratis, está ahí el agua en la botella, ¿ya? Y uno puede tomar agua de muy buena calidad, también de grifo, y que es algo, cierto, una costumbre que el agua está ahí sin costo. Así que, ¿ves? Al final todos vamos a tener que valorar mucho más este sencillo gesto que me ahogo, que es beber agua. Vamos a tener que empezar a mirarlo como mirabas tú ese vaso de agua al arranque del programa, como algo valioso y limitado, más antiguo incluso que nuestro sol. Sí, señor, hasta aquí ha llegado nuestra entrega de La Canica Azul, un podcast de Acciona sobre sostenibilidad y emergencia climática. En la producción musical, montaje y creación de ambientes sonoros estuvo el gran Javi Álvarez. ¡Aloha, chavalada! Y en los micrófonos estuvimos Noelia Lasso y Antonio Martínez Ron. Nos escuchamos en la siguiente. No os olvidéis de cuidar del planeta. Y de beber agua con moderación, no como yo, que me he puesto morado. ¡Qué rica está el agua! Ay, en fin. Hasta la próxima. Houston, we'll get to the attitude in about another 4 minutes or so. Ok, Houston. Estaremos listos en la altitud en unos 4 minutos. We're doing a wastewater dump, urine dump. And, vamos a hacer un vertido de aguas y de orina. Man, the sky is just full of little bitty particles. Oh, tío. El cielo se ha llenado de miles de pequeñas partículas. Roger, Ron. Recibido. La Canica Azul es un podcast de Acciona escrito y dirigido por Antonio Martínez Ron, locutado por Noelia Lasso y con la edición y diseño sonoro de Javi Álvarez.